Tenía ganas de poder ya compartir el mensaje de hoy día, que como decía nuestra pastora, seguimos con la serie de Juan, capítulo 2, seguimos en el capítulo 2, ya en la última mitad. Vamos a leer el versículo 15 y 16, pero todo el tema está basado desde el versículo 13 hasta el 22. Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Ya se oró, puede tomar asiento. Esta historia, en estricto rigor no es la misma historia, pero la historia de la purificación del templo es relatado en los 4 evangelios. ¿Sí? Habíamos visto cómo Juan relata historias que no se relatan en los otros evangelios, pero esta sí se relata en los otros. La única diferencia es que tanto Mateo, Marcos y Lucas lo relatan al final del evangelio, como al final del ministerio de Jesús. En cambio, Juan lo hace al comienzo. Hay 2 razones, o 2 posibles razones. Una, o sucedió 2 veces al principio del ministerio de Jesús y al final, o Juan, simplemente por razones teológicas en la estructura de su libro, decidió agregarlo al principio. Lo más probable es que haya sucedido 2 veces, ¿sí? Y funciona como especie de portada de libros, que comienza al principio de la purificación su ministerio y termina al final también con una purificación. Y todo su ministerio está dentro de estas 2 purificaciones, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo versículo a versículo. Vamos a ver los primeros 2, 13 y 14. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los campistas allí sentados. La sección que abarca del capítulo 2 al capítulo 4 del Evangelio de Juan tiende a llamarse Jesús hace nuevas todas las cosas. Y es que en estos 4 capítulos Jesús lo que hace es transformar o dar o resignificar cosas del Antiguo Testamento para darle el verdadero significado a la luz de su propia persona, a la luz del Evangelio. Ya vimos en las bodas de Caná que Jesús hizo nuevo, ¿qué cosa? El agua de la purificación, lo transformó en vino que representa su propia sangre. Y aquí en la purificación del templo va a ser algo muy similar con el templo. Luego en el capítulo 3 habla con Nicodemo y también habla de cómo él necesita nacer de nuevo, ¿sí? Y en el capítulo 4 habla con la mujer samaritana y le dice también con respecto al templo y particularmente a la adoración, ¿sí? Y ahí en estas 4 escenas vemos cómo Jesús hace nuevas las cosas. Entonces, en ese contexto es que se desarrolla esto. Y el primer versículo, el 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, nos da el contexto en el que se desarrolla la historia. Es súper importante esta aclaración de Juan, porque nos libra de creer que hay varias cosas que están mal, pero en verdad no están mal, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que nos aclare que es la Pascua la que se está desarrollando? Porque todo lo que sucede, que esté lleno de gente, que hayan animales, que hayan cambistas, que Jesús vaya al templo, todo eso tiene que ver a raíz de la Pascua. Vamos a subirla, a dejarla en alto para que se vean todos, o poner otra aquí. Bueno, esto solo hace gracia a los que estamos acá. Los que están ahí viendo no se entendió, pero no importa. Vamos a continuar. Se estaba a punto de celebrar la Pascua. Y la Pascua era una fiesta, o la fiesta más importante para los judíos. Era una fiesta obligatoria. Todo judío tenía que congregarse a la Pascua. Una vez al año se celebraba. En el mes de Nisan, entre marzo y abril aproximadamente. Se celebraba la Pascua y todos estaban obligados a asistir a la fiesta y tenían que llevar un animal para el sacrificio. El problema de esto era que los que vivían muy lejos no podían hacer un viaje tan largo con un animal, ¿sí? Imaginémonos que en una multitud viajando con animales, eso era un poco engorroso, un poco complicado. Para solucionar eso, se vendían animales en el templo o en las mediaciones para que la gente que viniera de lejos no viniera con el animal y pudiese pasar.
no es un viaje en micro de 40 minutos, era viajes de días, en algunos casos que venían de muy lejos, entonces era un poco complejo venir con animales. Entonces era normal, incluso era correcto que se vendieran animales para la gente que venía de lejos. Si Juan no nos aclara que esto es la Pascua, esos detalles nosotros podemos pensar que estaban malos, pero era lo correcto, porque esto era para ellos. El problema venía detrás de todo esto, lo que había por debajo, ¿sí? Y ahí está. Entonces, si esto era correcto o medianamente lo que se acostumbraba, ¿por qué a Jesús le molestó tanto? Porque ¿qué es lo que dice el versículo 15 en adelante? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué fue lo que encontró Jesús? Una gran multitud de gente, muchos puestos, muchas mesas, gente cambiando dinero, animales, ruido, olor, bullicio, grito, incomodidad. Todo eso fue a lo que Jesús, algo había detrás de todo eso que a Jesús le detestó. Tanto que es la única vez que vemos a Jesús actuar de esta manera. No vemos en otra oportunidad. E incluso hay gente que le incomoda encontrar este relato porque venimos de un Jesús que estaba compartiendo en una boda, Jesús misericordioso. En los otros evangelios, cuando se relata esta misma escena, vemos que anteriormente Jesús había dicho: dejen a los niños venir a mí. Y de repente aparece un Jesús enojado, dando vuelta las mesas. ¿Qué fue lo que provocó que Jesús actuara con él? No fue una ira desmedida, no fue un arrebato, no fue un impulso, fue una ira justa y santa. Algo había detrás que a Jesús le molestó. Y el versículo 16 nos da la clave. Quiten esto de acá y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. La palabra que Juan ocupa para mercado en el versículo 16 es en el griego emporio. Y eso le da la clave para entender qué fue a lo que Jesús le molestó. Porque hay dos palabras que se ocupan para vender, para comerciar. Una es el comercio normal, una venta normal, y la otra es emporio. Y casi el 100% de las veces que en las escrituras se ocupa la palabra mercado, en el griego emporio, es con una denotación negativa, es bajo una crítica. Y no sé si les suena o no, pero la palabra emporio no suena a una ayuda social. No tiene esa carga la palabra emporio. Lo que estaban haciendo era esto, un negocio. Ellos habían montado en el templo un negocio, ¿sí? Ahora, ¿un negocio para quién? Y era para los sacerdotes. ¿Cómo funcionaba todo el sistema? Primero, la Pascua era obligatoria. Todos debían congregarse. Debían llevar un animal para el sacrificio. Si recordamos en el Éxodo, cuando se instituye todo esto en el Pentateuco se instituye todo el sistema sacrificial. Cada persona debía llevar un animal para el sacrificio. Ese animal representaba al pecador, los pecados eran transferidos y en un sacrificio de holocausto el animal era sacrificado para el perdón de los pecados, ¿sí? Eso era lo que se celebraba en la Pascua, recordando la liberación del pueblo en el Éxodo. Entonces cada uno debía preparar un animal durante todo un tiempo para poder ofrecerlo en sacrificio. Un animal perfecto, un animal limpio, que no tuviera manchas, literalmente manchas, que fuera blanco o de un solo color, sin manchas. Entonces debían hacer esto. Los que vivían lejos tenían que comprar en las mediaciones, cerca. Y aquí está el primer problema. Los sacerdotes eran los que decían si el animal correspondía o no correspondía. Ellos decían: este animal sí, este animal no. Ellos controlaban eso. Entonces yo podía decir: este animal sí, me parece bien. Pero si al sacerdote no le tincaba, el sacerdote decía: no, este animal no sirve. Y ahora, ¿dónde esto producía un problema? Porque los que vivían lejos tenían que comprarlo. Pero los que vivían cerca también tenían que comprarlo. Porque ellos se arriesgaban a que el animal no sirviera y tener que gastar igual. Y además los obligaba a todos a comprar adentro del templo. Porque si compraban afuera, tal vez más barato, se arriesgaban a que los sacerdotes dijeran: no sirven, y tuviesen que comprar adentro. ¿Por qué adentro? Porque los que estaban adentro eran los aprobados por los sacerdotes. Ya tenían el visto bueno de los sacerdotes. O sea, esos animales sí o sí los iban a aprobar. El problema, eran más caros que los que vendían afuera.
Y evidentemente tenían que gastar de su dinero, aún ellos teniendo un animal que sí pudiese servir, pero que los sacerdotes no lo iban a aprobar. Entonces aquí ya vemos una colusión entre los sacerdotes y los que vendían adentro del templo a precios más elevados, ¿sí? Entonces todos terminan comprando animales adentro a precios elevados, aun cuando afuera o ellos mismos tuvieran ya un animal, vivieran lejos o vivieran cerca. Y aquí viene el segundo problema, es que adentro no solo se compraba con un dinero, sino que además tenían que pagar un impuesto, el impuesto al templo para los sacerdotes, los levitas y todo, pero a los sacerdotes, al templo, no podían recibir cualquier moneda, tenían que recibir una moneda en particular que no fuera la romana, porque la romana tenía el símbolo del César, que era algo pagano, era algo idolátrico, ¿verdad? O de idolatría. Ellos no aceptaban al César, no solo porque era el emperador de Roma, sino porque el César se autoproclamaba como un dios. Entonces ellos no lo aprobaban. Pero no era una cuestión espiritual lo que había detrás, porque la gente que llegaba con su moneda tenía que entrar al templo y hacer el cambio de moneda por el que era aprobada por los sacerdotes, por el templo. Pero esto tenía un impuesto agregado, entonces tenían que pagar extra por menos. Es como ir a comprar dólares y hay una tasa de cambio allí y pagarla, siempre a favor de los sacerdotes. Entonces yo tenía que pagar el impuesto y tenía que hacer la transformación de moneda. Iba a comprar los animales, pero no podía comprarla con mi dinero. Había que hacer el cambio de moneda. Entonces había todo un negocio, un sistema corrupto entre los sacerdotes, entre los cambistas, entre los vendedores. ¿Para qué? Para hacer un emporio, un mercado, para ellos ganarse y enriquecerse. Y aquí entendemos las palabras de Jesús, cuando Él dijo: han transformado la casa de mi Padre en un emporio. Por esto el templo y la mayoría de las Biblias, este apartado lo nombran la purificación del templo, ¿sí? ¿Por qué purificación? Porque estaba sucio, estaba corrompido, todo el sistema. Entonces Jesús lo tiene que limpiar. Por eso Jesús actúa y da vuelta a las mesas, tira las monedas, echa a la gente y a los animales, y hace todo esto porque estaban convirtiendo la casa de su padre en un negocio para enriquecerse a sí mismos. Y el problema de esto es que esto no quedó reservado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 13 al 22, sino que esto salió del Evangelio, salió del libro, y muchas iglesias actualmente viven igual. Hacen de la fe, hacen de la iglesia un emporio, un negocio. Gente que se enriquece a costa de las personas, gente que cobra, gente que obliga a las personas a dar dinero con tal de enriquecerse. Tenemos profetas, apóstoles, pastores, multimillonarios a costa de las personas, porque su intención no es hacer de la iglesia una casa de oración, sino un mercado, un emporio. Todo este texto no está en contra de... Hay gente que dice: no, es que en la iglesia no se puede vender nada porque el Evangelio de Juan nos dice... No está hablando de eso. Tampoco estoy justificando esas cosas. Lo que está haciendo el Evangelio de Juan en esta porción es mostrándonos cómo el sistema religioso se había corrompido para dejar de ser un sistema de fe y transformarse en un negocio, para que ellos se pudiesen enriquecer. Eso es lo que está mostrando el Evangelio. Esa era la situación, ¿sí? Y el problema es que en esta historia la gente no podía ir a otro templo. No es como decir: esta gente se están enriqueciendo con nosotros, me voy a otro templo. No podían. Estaban obligados a hacer todo esto solo en el templo. De hecho, el problema que había con los samaritanos es que ellos hacían todo esto en otro lugar que no era el templo. Y para los judíos, los samaritanos eran lo peor, porque habían pervertido también el culto, porque ellos estaban adorando en otro monte, en otro lugar. Entonces, ellos no tenían otra opción. Pero hoy en día, la gente tiene opciones. La gente, si permanece en una iglesia en donde se engaña, en donde se le manipula, en donde todo lo que se predica es sobre dinero, sobre negocios, sobre crecimiento, sobre tú puedes, y nunca se habla del verdadero evangelio, esa gente está allí por voluntad. Dice Timoteo, capítulo 4, verso 3, 2 Timoteo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Por qué las iglesias en donde se predica solo sobre dinero están tan llenas? Porque eso es lo que desean. Desean riquezas,
desean dinero. Y esto es lo que nos dice Pablo a Timoteo, es lo que hoy día sucede. La gente, hay varios dichos. Primero, uno de los dichos bien que calza mucho con esto es: la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y efectivamente esta gente, ¿por qué se enriquece? ¿Por qué estos pastores, apóstoles o quienes sean se enriquecen tanto? Porque hay gente que les da de comer. Hay gente que entrega todo su sueldo, hay gente que entrega sus autos, su casa, y que a nosotros nos puede parecer absurdo. ¿Cómo la gente llega a eso? Y cómo, por otro lado, cómo los que están desde el púlpito toman la palabra para hacer eso. Si es claro el evangelio, Timoteo ya lo está diciendo. La gente se amontona a escuchar lo que quieren oír, lo que desean. Maestros conforme a sus propios deseos, ¿sí? Y otros dicen que cada quien tiene el pastor que se merece. Porque si esas personas amaran la verdad, estarían fuera de esas iglesias. Si esas personas realmente amaran el evangelio y amaran a Cristo, no estarían en esas iglesias. Buscarían la palabra y la sana doctrina. Y el problema es que estas iglesias abundan. Y cuando se hacen estadísticas sobre evangélicos, sobre cristianos en el mundo, gran porcentaje de aquellos que se denominan cristianos pertenecen a estos movimientos. Está lleno, son muchísimos. Si estamos en un lugar donde se predica la verdad, donde es la Biblia la exaltada, debemos dar gracias a Dios, porque no es la norma, no es lo común. Amén. Salomón dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo mismo que aquí sucedía, sucede hoy en día. Amén. Al ver todo esto, entendemos un poquito el enojo de Jesús. Cómo la gente estaba, porque vuelvo a repetir, ellos no podían hacer otra cosa. Si ellos no iban, no compraban, no cambiaban sus monedas y no hacían el sacrificio, sus pecados no eran perdonados. Ellos estaban condenados. Recordemos que esto es la Pascua, el sacrificio del holocausto por el perdón de pecados. Entonces ellos estaban obligados, pero no es la única razón. Todavía hay más suciedad debajo de todo este sistema. Y los demás evangelios nos ayudan a entender un poquito esto. Si bien son dos eventos que ocurren en momentos distintos, el contexto es el mismo, porque el problema es el mismo. Marcos capítulo 11, 17 dice lo siguiente: en el mismo contexto de la purificación al final del ministerio, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué de ladrones? Porque le estaban robando al pueblo, le estaban robando a la gente y también le estaban robando a Dios. ¿Por qué? Ya vamos a llegar. Primero, no está aquí, apunto acá, pero no está ahí. Marcos, lo que acabo de leer, Jesús cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 56, 7. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Los que estuvimos acá, el culto del jueves de oración, tal vez nos puedan sonar parecidas estas palabras. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones. Ese es uno de los textos que citó Jesús, y el otro es Jeremías 7:11. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo, que lleva mi nombre, se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Estos dos textos. Primero, que el templo era un lugar en donde todas las naciones pudiesen allí alegremente adorar a Dios, que Dios recibiera sus ofrendas y sacrificios y que sea una casa de oración. Y el segundo es que ese templo se transformó en una cueva de ladrones. Para entender estos dos textos y el problema que hay detrás, volvamos al contexto. ¿Dónde se desarrolla toda esta historia? En el templo. Pero una pregunta, no me respondan, solo ustedes piensen. ¿Saben cómo era físicamente el templo? Vamos a verlo, porque esto es importante. Cuando hablamos de templo, de hecho, aquí mismo se ocupa la palabra templo varias veces. Juan y Jesús también dice. Más adelante Jesús dice: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Nosotros leemos templo, 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 templo. Pero en el griego hay 2 palabras para describir templo, y ambas son traducidas como templo. Una de ellas es para describir a todo el templo, todo el espacio del templo, que era grande, bien grande. Y otra palabra que también se traduce como templo es solo para referirse al tabernáculo, al lugar sagrado, que era
un espacio relativamente pequeño, el lugar santísimo, ¿sí? Al santuario. Ese lugar y todo el espacio, todo el edificio completo, con todas sus partes, también se le denomina templo. ¿Dónde sucede este evento? En el templo. ¿Pero en qué parte de todo el templo? Aquí hay una imagen del templo, ¿sí? Bueno, los que están allí, algo se va a ver un poquito. El lugar santísimo solo es ese, aquí adentro, ni siquiera entero, es adentro, ¿sí? Toda la historia se desarrolla acá, en lo que se denomina como el patio de los gentiles, ¿sí? Allí estaba lleno. Para que se hagan una dimensión, aproximadamente debieron haber habido 300.000 a 400.000 personas. Incluso algunos estiman que 250.000 o todavía más personas en ese lugar. Era gigante. ¿Por qué era tan grande? Porque el templo de Salomón, esto, era glorioso, fue destruido, luego Zorobabel lo reconstruye, no era tan glorioso, y cuando llegó el tiempo de Herodes, el que quiere matar a Jesús, él inicia una campaña para ganarse el favor de los judíos, y una de las maneras que hace es agrandar el templo, ¿sí? A todo esto que conocemos acá, todo esto. Entonces el patio de los gentiles es donde se desarrolla toda esta historia. ¿Por qué es importante? Porque el patio de los gentiles servía para una cosa, para que los gentiles pudiesen adorar. Este espacio pequeño de acá era el patio de las mujeres, pero solo mujeres judías podían entrar allí. Y adentro, solo judíos, ya aquí los sacerdotes solamente, ¿sí? Cuando Pablo en el libro de Hechos es capturado en una de las historias, es acusado de haber entrado acá con gentiles. Un gentil no podía pasar allá. Si el gentil pasaba, incluso habían carteles, muere, lo matan. Si el gentil cruzaba ella, porque estaba prohibido. Solo en este lugar los gentiles podían adorar. Nada más que allí, ¿sí? Esto nos ayuda a entender el problema de Jesús. Jesús dijo, y citó Isaías, mi casa, todo, será llamado casa de oración para todas las naciones. Jesús estaba, la Biblia, bueno, ahí no estaba Jesús, pero Dios, cuando hablaba por el profeta Isaías, estaba pensando en los gentiles. ¿Se recuerdan el culto de oración del jueves que hablábamos como Pablo cita un pasaje que también he citado acá? Y nos muestra cómo Dios siempre vio que la congregación que lo iba a adorar estaba compuesta por judíos y gentiles, que alegremente debían estar en comunión adorando a Dios en su templo. Pero imaginémonos la siguiente escena. Imaginémonos nosotros, contextualicemos esto a nuestra época. Imaginémonos que usted quiere venir y viene caminando, pero se da cuenta que está lleno de gente hasta allá a la esquina. Y usted tiene que empujar porque está llenísimo. Tiene que empujar y mientras viene avanzando se le cruza un par de ovejas, un buey, hay palomas dando vueltas, hay gente gritando, está lleno de olores porque hay muchos animales, gente moviéndose para acá, para allá. Usted entra, intenta tener un lugar, ni siquiera hay para sentarse, está llenísimo y usted pretende llegar acá y orar a Dios y está lleno de ruido de animales, de gente gritando, de gente ahí comerciando, cambiando monedas, gente tal vez quejándose, discutiendo un poco más allá, lleno de olores. ¿Cómo sería su oración? ¿Podías adorar a Dios allí? No, y ese era el problema. Los gentiles ahí tenían que orar. Los gentiles ahí tenían que adorar a Dios en medio de todo eso. No solo había un sistema corrupto que se enriquecía, sino que además había un sistema corrupto que impedía que adoraran a Dios. Jesús dijo, esto es casa de oración para todas las naciones. Aquí ellos deben estar adorando libremente y no pueden. Esto también es una de las razones por las que Jesús se enoja. Porque allí se debían congregar a adorar todos, incluyendo a los gentiles, en alegría. Debía ser un lugar de oración, en donde la gente adorara alegremente a Dios, en donde Dios pudiese recibir su ofrenda y su sacrificio. ¿Y cuál es el problema? Leyendo lo que decía Isaías, no era alegre, era muy incómodo. No podían ofrecer sus propios sacrificios porque estaban obligados a comprar el sacrificio. Dios no podía recibir su ofrenda porque estaba todo allí lleno de ruido, les impedía adorar. Y no era una casa de oración, era un lugar en donde la gente, los sacerdotes, ni siquiera la gente, los sacerdotes se enriquecían, ¿sí? Los cambistas y los vendedores. Entonces, este es el contexto. Y aquí también hay otro problema.
que también lastimosamente sucede hoy en día. Muchas iglesias también calzan con esta descripción. No son una casa de oración. Gente que le dice, es que si tú no vienes con corbata o con falda no puedes entrar. Aunque uno no lo crea, hay lugares que son así, y estamos hablando de iglesias, ¿sí? O gente que dice, es que si no pagas, si no ofrendas, si no diezmas, si no haces esto, tú no puedes entrar, tú no puedes ser parte. O incluso otras circunstancias en donde uno entra a iglesia, pero uno no puede escuchar nada porque hay gritos, hay bulla, hay gente corriendo, moviéndose por todos lados. Y el culto, la casa de oración, no es una casa de oración. Porque no es la palabra, no es Cristo el centro de esos templos. Y uno entra y uno no puede adorar allí, porque no está Dios en ese lugar. Y eso es un problema gravísimo. 17. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa o por tu casa me consumirá. Los discípulos, al ver a Jesús, ellos recordaron esto. Esto es bien importante, y un entre paréntesis, que es importante aprender las Escrituras, conocerlas, memorizarlas. Si los discípulos hubiesen sido unos neófitos, este versículo no existiría. Porque está allí, porque ellos al ver a Jesús dijeron, esto es lo que dicen las Escrituras de Él. Los discípulos no eran neófitos, no eran ignorantes de las Escrituras. Ellos no solo las conocían, sino que la conocían a tal nivel que eran capaces de entender lo que sucedía a apenas ver una situación, porque tenían grabadas esas palabras en su mente y en su corazón. Pero estas palabras son importantes. Si estuvimos el jueves en el culto de oración, ya vimos este pasaje, que es Salmo 69, verso 9. Pero nosotros vimos la otra parte del versículo. Pablo, en Romanos 15, verso 3, cita este mismo pasaje también para referirse a Jesús. Pero cita la otra porción. Voy a leer el pasaje completo. El celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Este es un pasaje mesiánico. Y el capítulo 69 tiene otro pasaje más, que es que le dieron a beber hiel cuando estaba sediento. Y eso se cumple en la cruz, cuando él pide de beber y le dan vinagre. Es un pasaje mesiánico que se refiere a Jesús, ¿sí? Y este cumplimiento de este pasaje nos va a dar un poquito la pauta para el actuar de Jesús luego de este pasaje. Pero el versículo es importante. El celo por tu casa me consume. El actuar de Jesús no solo fue una ira justa, sino que además fue el cumplimiento de este pasaje, ¿sí? El celo por tu casa. Hay otros pasajes que dicen el amor por la santidad de Dios, o por la presencia de Dios, o por el templo, lo consumía. ¿Jesús amaba el templo? El templo era importantísimo para los judíos, muy importante. Ya vamos a profundizar sobre esto un poquito más adelante. Pero, ¿qué representaba el templo? La presencia de Dios. Eso es lo que amaba Jesús, la presencia de Dios, ¿sí? Lo que representaba el símbolo, no el símbolo. El templo es el símbolo. Jesús amaba más lo que representaba, la realidad, no el templo. Entonces, pero acá hay algo importante. Jesús dice, o los discípulos ven esto en Jesús, el celo por tu casa me ha consumido. Jesús sentía un respeto, una reverencia por el templo, por la casa de Dios, y ese celo fue el que movió a Jesús a actuar de esta manera. Eso es, la presencia de Dios está acá, y la gente solo se preocupa por enriquecerse. No le importa que los demás no puedan adorar, no le importa que los demás no puedan disfrutar, le importan ellos mismos. Y esta es casa de Dios, es la presencia del Señor, ¿sí? Y ese celo movió a Jesús a actuar de esta manera. Pero no solo eso, dice, ese celo me consume. Y esto es literal. Jesús murió por esto. Jesús murió por el celo que sentía por la presencia de Dios, por Dios mismo. De hecho, en los otros evangelios, esta historia sucede al final también. Se relata como al final del ministerio de Jesús. Y literalmente, esta es la razón por la que mataron a Jesús. Jesús luego dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Fíjese lo que dice Mateo 29, 59 al 61. Cuando Jesús es capturado, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para condenarlo a muerte. Pero no hallaron ninguna, porque era inocente.
aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron, este Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Literalmente lo que Jesús hizo acá fue lo que lo condenó. Pero el problema es que los judíos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. De hecho, estas palabras están mal citadas. Jesús no dijo que él podía derribar el templo y lo reedificaría en 3 días. Jesús dijo, y lo vamos a ver más adelante, derriben este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. ¿Sí? Él no dijo que él lo iba a derribar. Él dijo, derríbenlo, a los judíos apuntándolos. Él no dijo que lo iba a reedificar. Él dijo que lo iba a levantar. ¿Sí? Entonces citaron mal a Jesús, lo dice, son testigos falsos. ¿Por qué? Porque este texto, esta cita, apunta a que Jesús moriría por esta razón. ¿Sí? Ahora, los judíos no entendieron a lo que se refería Jesús. Y este celo por la presencia de Dios es un celo que nosotros también deberíamos tener. Sentimos este temor, esta reverencia, este respeto, este celo por la presencia de Dios. ¿Nos mueve así el celo de Dios? Este es un salmo de David. David hizo esto. Y David dijo, la gente se ríe de mí cuando oro. La gente se burla de mí cuando yo cumplo la palabra. Pero David dijo, no importa, porque el celo por la casa de Dios me consume. David decía, a mí no me importa lo que los demás digan. Yo voy a adorar a Dios porque este celo es superior. Porque el temor, el respeto que yo siento por la presencia de Dios es superior. Por eso a David no le importó que se burlaran de él o que su esposa lo criticara cuando él danzó. Sí, no es una apología a la danza, por si acaso, ese pasaje. Entonces David dijo, el celo por tu casa me consume. ¿Sentimos ese mismo temor? Si decimos que sí, significa que la casa de Dios, la presencia de Dios es nuestra máxima prioridad. Y creo que a la luz de eso no podemos decir estas palabras sobre nosotros. ¿Es la presencia de Dios nuestra máxima prioridad en nuestra vida, en nuestro diario vivir? ¿Es la presencia de Dios nuestro máximo anhelo? Como dijo David también o otros salmos, fuera de ti nada deseo. Un día en tu casa es mucho más valioso que 1000 días fuera. Esta misma pasión por la presencia de Dios, respeto, sentimos molestia o incluso este mismo tipo de ira cuando la gente desprecia la presencia de Dios. Lo que nuestra pastora Naire nos invitaba a orar en delante. Hay gente que por hacer lo que hacemos muere. No puede darse este privilegio sin pensar, o voy al culto o mañana nos despertamos. ¿Qué hacemos? ¿Sabe qué hace esa gente? Va al culto. Porque la presencia de Dios es su máxima prioridad. Pero nosotros tendemos a no voy mañana, o no voy la próxima semana, y menospreciamos. Tal vez alguien diga, es que de verdad tengo razones de peso. Sí, por supuesto que sí. Y ese no es el punto. No es si tenemos razones para faltar o no faltar, para dejar de congregarnos o no, si hay razones para dejar de orar o no, si hay razones para dejar de buscar a Dios en nuestra intimidad o no, si hay razones para disfrutar la comunión o no. La pregunta es, ¿vale la pena? Esa es la pregunta. Jesús hizo esto sabiendo que Él moriría por esta razón. Lo hizo con esa cosa. Jesús no dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Demos vuelta a esta mesa. Jesús dijo, me van a matar por esto. Voy a morir por esto. Y lo hizo igual. Aquí tenemos el pasaje. Amén. Los judíos amaban el templo, pero amaban el edificio. El templo de Dios es lo que se denomina como un tipo. En el Antiguo Testamento tenemos muchos tipos de Jesús. El Nuevo Testamento, Pablo dice que todas esas cosas son sombra de lo que habría de venir. Que esas cosas eran una representación, una figura de algo que sería revelado más adelante. Hoy día ya tenemos todo, el tipo y la revelación. El ejemplo y el significado, por decirlo de esa manera. El cordero era un tipo de ¿quién? De Jesús, porque Jesús es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿verdad? La sangre del cordero es la sangre de Cristo. El templo es un tipo de ¿quién? De Jesús. Jesús dijo, derriben este templo
y yo lo levantaré. Jesús está diciendo, yo soy el templo. Pero los judíos no entendieron a Jesús. Los judíos tenían la foto y al verdadero. Y los judíos dijeron, nos quedamos con la foto. Así hicieron los judíos, porque no entendieron a Jesús. Supongámonos el siguiente ejemplo. Imaginémonos que Nayaret tiene que viajar por 2 meses y se va. Y yo me quedo solo con Elías. Entonces nosotros lo único que tenemos para recordar a Nayaret es una foto de ella. Supongamos que no hay teléfono, no hay nada, solo una foto de ella. Entonces todos los días nosotros miramos una foto, oramos por ella y la recordamos con Elías. Pero pasan 2 meses, largos y terribles 2 meses, y llega Nayaret. Y ella abre la puerta con los brazos abiertos esperando que nosotros la abracemos. Y nosotros, no, nos quedamos con la foto. Y preferimos estar con ella. Nos vamos a acostar y en vez de darle un beso a ella de buenas noches, le damos un beso a la foto. Así de ridículo lo que hicieron los fariseos, los judíos. Tenían al real allí, al templo vivo. Jesús, dice Juan, en el capítulo 1, ya lo vimos, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el griego hizo campaña o habitó como el tabernáculo, si lo podemos decir, y el Verbo tabernaculizó en medio nuestro. Jesús era el tabernáculo, Jesús es el templo y estaba caminando en medio de nosotros. Pero no lo conocieron. A los suyos vino y lo rechazaron. ¿Sí? Emmanuel, Dios con nosotros, en medio nuestro, ese es Cristo, amén. Pero los judíos no lo entendieron. ¿Y cuál es el desarrollo que sucede acá? Jesús estaba dándole un nuevo significado. Vamos a leer el pasaje. Pero los líderes judíos se exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, derribar las mesas y echar a toda la gente, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo, probablemente Jesús se haya apuntado, este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Y aquí damos gracias a Dios, que Dios se inspiró a Juan, y Juan agrega, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio. Si ese versículo no existiera, nosotros tendríamos un caldo de cabeza gigante. Pero gracias a Juan, que fue inspirado por el Espíritu y escribió eso, lo aclaró, ¿sí? Tenemos ese texto. Entonces, los judíos no entendieron a lo que Jesús se refería. Pero acá hay algo particular y es la respuesta de los judíos. Si aquí viniera alguien, imaginémonos que entra alguien, empieza a dar vuelta a las bancas, bota la estufa, tira los atriles acá. ¿Cuál sería nuestra respuesta obvia? ¿Qué le pasará a ese hombre? ¿Por qué hará esto? No, o sea, lo agarramos y lo tiramos para afuera, probablemente llamemos a carabineros para que se lo lleven o cualquier cosa. Pero vemos a los judíos, a los líderes judíos bastante calmados, así como, ¿tú qué haces? ¿Quién te dio la autoridad? O sea, nadie le preguntaría si alguien hiciera eso acá. O sea, como, ¿quién te mandó? ¿Cuál es tu autoridad? O sea, lo sacamos al tiro, ¿verdad? Pero acá los líderes judíos dicen, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque lo que hizo Jesús fue una declaración de que Él era el Mesías. Y cuando los discípulos ven que Jesús cumplió lo que decía el Salmo, ¿se acordaron de ese pasaje? Estaban diciendo, este hombre está demostrando que es el Mesías. Y los líderes judíos entendieron esa declaración. Y por eso ellos dijeron, danos una prueba de que esta autoridad es divina. O sea, demuéstranos que tú eres el Mesías verdaderamente. Ahora, aquí hay un problema, porque Jesús ya lo había demostrado. El propio hecho de que Él cumpliera la palabra de Dios, al hacer todo eso, era una declaración, ¿sí? Además, recordemos que Él ya había hecho un milagro, que Él ya había actuado milagrosamente, las bodas de Caná, amén. Entonces, es una muestra de incredulidad de los líderes judíos, ¿sí? Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Él era el templo. Y esto es lo bonito. Está hablando, dice, derriben este cuerpo o este templo y yo lo levantaré en 3 días. Está hablando de su muerte y de su resurrección. Y el versículo que los discípulos vieron en Jesús también hablaba de su muerte. El celo por tu casa me consume. Y aquí tenemos 2 cosas. Tenemos el celo por tu casa, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el templo. Yo soy la casa porque dice Pablo que en Él, en Cristo, habita corporalmente
toda la plenitud de Dios, ¿sí? Pero en el templo en ese tiempo también era un símbolo de la presencia de Dios. Y los judíos también tenían un celo que los consumía por la casa de Dios. El problema es que Jesús sentía el celo por la presencia de Dios. Los judíos, literalmente, solo por la casa, ¿sí? Por eso ellos no entendieron a Jesús, y además el mismo Evangelio de Juan nos dice más adelante que los judíos se reunieron en un momento para discutir sobre Jesús. Y dijeron, si este hombre sigue predicando, va a generar un movimiento tan grande que los romanos nos van a terminar destruyendo y van a destruir el templo. Y dijo Caifás, es mejor que un hombre muera en vez de toda una nación. Vamos a perder el templo si este hombre sigue predicando. Matémoslo. Eso dijeron en ese momento. Ahora, ¿qué significa eso? Que tanto Jesús como los judíos fueron consumidos por su celo por la casa de Dios. Jesús fue consumido, murió por su celo, pero por el celo por la presencia de Dios. Pero los judíos también perdieron y fueron destruidos en el año 70 y el templo fue arrasado. ¿Por qué? Porque ellos amaron más su templo que el templo, que era Jesús. Amén. Entonces Jesús se refería a su propio cuerpo. Jesús lo que estaba diciendo es, mátenme, destrúyanme y yo me voy a volver a levantar en 3 días. Porque esto es un templo, esto es piedra. Yo soy el verdadero templo. Era una declaración de Jesús impresionante. Y esto es lo que le decía al principio. Jesús está resignificando el templo. Jesús dijo, este templo no sirve para adorar. Y aquí está la prueba. Yo soy el verdadero templo. ¿Y qué le dijo luego Jesús al capítulo 4 a la samaritana? La hora viene en que no se adorará ni en este templo, ni en este monte, ni en otro. Porque Jesús ya sabía que el templo iba a ser destruido, pero porque Él era el templo. ¿Y cuál fue la promesa? Yo voy a estar con ustedes todos los días, como oraba mi hermana Maya en ese momento. Siempre voy a estar con ustedes. Amén. Entonces, Jesús allí está hablando de su resurrección. Ahora es particular porque los judíos no entendieron a Jesús, ¿verdad? Pero sí cumplieron lo que Jesús dijo. Jesús dijo, destruyan este templo. Los judíos no entendieron, pero sí obedecieron, porque sí destruyeron su cuerpo. Fueron ellos los que mataron a Jesús. Ahora, entonces, si el templo ya no es este templo, y evidentemente ya no existe, no hay, este templo no existe, Jesús es el nuevo templo, ¿el templo necesita ser purificado? Chan, chan. Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Para los maridos, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto? Buena y primera, nada. Pero sigamos leyendo. Él, Jesús, entregó su vida por ella, por la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. La Biblia dice que hoy día nosotros conformamos el templo de Dios. Pedro dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas que construimos la casa de Dios. Y como leía también Nayret al principio, nosotros hoy día somos templo de Dios. Él es la cabeza, Él es el cimiento, Él es el centro de este templo, de esta iglesia. Amén. Y seguimos siendo purificados. Porque lastimosamente es una iglesia hecha con personas regeneradas, que han nacido de nuevo, pero que siguen siendo pecadoras. Y necesitamos que Dios entre a nuestra vida, que nos siga purificando. No sé si dimensionan esto, pero Dios habita en nosotros. Una de las cosas que me gusta de la alabanza que cantábamos antes, Dios, y eso me gusta la estructura, porque habla sobre lo grande que es Dios, pero que al mismo tiempo Dios decidió habitar en nosotros, tan pequeños, tan frágiles. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, que Dios depositó su gloria en vasos de barro. Y eso somos nosotros. El Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que la tierra es el estrado, o sea, donde Dios apoya sus pies, eso es la tierra, que todo el universo está en sus manos, habita en usted y en mí. ¿Se acuerda lo que les preguntaba
el celo por la casa de Dios está en nosotros. Y al principio me refería al templo, a nuestra relación con Dios, pero ahora me refiero a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Ese celo, nosotros somos la casa de Dios. Y vuelvo a preguntar, y lo pregunto para meter todavía más el dedo en la llaga. Si ese celo estuviera en nosotros de verdad, cuidaríamos lo que vemos, cuidaríamos lo que oímos, cuidaríamos las personas con las que nos rodeamos, cuidaríamos lo que hacemos. Buscaríamos limpiarlo como lo hizo Jesús. Fíjense lo que dice Efesios. Purificarla mediante la palabra de Dios. Esto no es arbitrario. Jesús oró al Padre y dijo, santifícala con tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados con la palabra de Dios. Y si nos preocupara y tuviésemos ese celo por la casa de Dios que somos nosotros, buscaríamos la palabra de Dios. Por eso decía al principio, esta gente que está en iglesias que son sinagogas de Satanás, en donde hay mentira, y no estoy hablando de que una mala iglesia es solo una iglesia donde se enseña el error. Una iglesia en donde no se enseña la verdad, sea voluntaria o por ignorancia, no es una sana iglesia. No solo estos que predican prosperidad, los que no prediquen la verdad es suficiente para ser catalogados como falsos maestros. Si tuviésemos un celo por la presencia de Dios, por el templo que somos nosotros, buscaríamos ser alimentados por palabra fiel, por palabra verdadera, por sana doctrina. Y nos preocuparíamos no solo porque se predique, sino porque nosotros la oyéramos. En toda nuestra vida necesitamos que Dios purifique nuestra vida. Necesitamos que Dios purifique nuestro corazón. Y necesitamos nosotros poner allí manos a la obra. En el mismo capítulo, Efesios capítulo 5, anterior a esto, el Pablo dice, no se emborrachen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos? Lo que está diciendo Pablo ahí de otra manera es, vivan en obediencia al Espíritu Santo, cantando salmos, cantando himnos, y podemos resumirlo a la luz de todo lo que hemos visto hoy día. Mantengan una vida diaria de comunión con Dios. Porque si nos apartamos, nuestro corazón se llena de animales, de cambistas, de personas que venden, y nosotros no podemos adorar allí, en un corazón que está sucio, en un corazón que está contaminado, en un corazón donde hay ruido. Nosotros debemos ser una casa de oración. Este lugar debe ser una casa de oración. Nuestra comunión, yo no soy la iglesia. Yo soy una piedra que conforma todo el edificio. Nosotros somos la iglesia. Nosotros debemos ser un lugar en donde se adora a Dios con alegría. Un lugar en donde Dios pueda recibir nuestras ofrendas y sacrificios. Que el sacrificio somos nosotros mismos, dice Pablo. Un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Un culto racional, que es lo que el Señor merece. ¿Ese es el celo que nos consume? ¿Por ser ese sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Por darle a Dios un culto racional? ¿Es eso lo que nos consume? ¿Ese es el celo que nos mueve? A esto nos está llamando el mensaje. Pero por misericordia y gracia, Jesús sigue purificándonos con su palabra. Y que así sea. Que Dios nos purifique con su palabra. Que Dios nos renueve día a día con su palabra. Y debemos ser conscientes de algo. Esto no es el templo. Pero este es el lugar que se ha dedicado para que la iglesia se reúna en adoración a Dios. Este lugar debe respetarse, debe ser un lugar de reverencia, de temor, de respeto y adoración al Señor. Aquí debe ser un lugar en donde esto pueda ser llamado una casa de oración, en donde el pueblo en comunión y armonía pueda, como aprendíamos el jueves, y orábamos en ese propósito, podamos unirnos en una sola voz para adorar al Señor. Amén. Y vamos a terminar con esto. Después que resucitó, fíjense el salto que da Juan. Después que resucitó de los muertos, tampoco son tantos. Juan muestra 3 Pascuas, lo que nos entrega más o menos que el ministerio de Jesús duró 3 años aproximadamente. Y Juan salta casi 3 años después. Los discípulos entendieron todo esto, o sea, todo lo que hoy día en 40 minutos hemos entendido, los discípulos después de 3 años, entendieron solo cuando Jesús resucitó de los muertos. Amén. Recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras.
y también en lo que Jesús había dicho. Nosotros no tenemos que esperar 3 años, porque ya tenemos la plenitud de la revelación de Dios. Entonces, al ver a Jesús resucitado, entendemos que Él es el templo y ha decidido que nosotros conformemos el lugar en donde su presencia habita, en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros, como decía y dice Pedro, somos piedras vivas que conforman el templo de Dios. Amén. Qué bueno que lo podemos entender sin esperar 3 años. Tenemos toda la revelación acá y entendemos que necesitamos ser purificados, que necesitamos ser renovados día a día. Amén. Lo invito a colocarse de pie. Vamos a estar orando por esta palabra. Y en esta oración agradezcámosle a Dios, porque ser templo del Espíritu, ser templo de la presencia de Dios es algo que no merecemos para nada. Dios pudo haber creado el lugar más hermoso de toda la existencia para Él vivir allí, pero no. Él decidió habitar en nosotros. ¿Qué había en nosotros que le fue más atractivo a Dios que en el cielo? Nada. No había nada atractivo en nosotros. Pablo dice, somos un vaso de barro. Pensar que había algo en nosotros que nosotros no hemos visto fue la decisión por gracia de Dios. Nada más que eso. En nosotros no hay nada oculto que cautive a Dios. Nada. Pero aún así Él decidió morar en nosotros. Amén. Y démosle gracias por eso. Pero pidámosle que Él nos ayude a hacer ese templo, donde, como cantábamos, un santuario en donde Él pueda habitar. Amén.